Bienvenidos a este espacio donde reflexionamos sobre grandes pensadores de la teología contemporánea. Hoy hablaremos de Paul Tillich, un teólogo germano-estadounidense que marcó profundamente el diálogo entre fe y cultura. Tillich nació en 1886 en Alemania. Hijo de pastor luterano, vivió la Primera Guerra Mundial como capellán en el frente y tras la llegada de Hitler al poder emigró a los Estados Unidos. Esa experiencia de estar siempre en la frontera entre Alemania y América, entre filosofía y teología, entre religión y cultura, lo llevó a elaborar una reflexión única. Tillich decía que su vida se encontraba en la línea divisoria. Y precisamente desde esa tensión surge su conocida teología de la cultura. Un intento de mostrar que religión y cultura no son dos mundos separados, sino dos dimensiones que se entrelazan constantemente. Para Tillich, la cultura no es solamente arte, costumbres o tradiciones sociales, es algo más profundo. La religión es la sustancia de la cultura, es decir, aquello que le da sentido último, lo que la sostiene en lo más hondo. La cultura es la forma de la religión porque todas las manifestaciones humanas, el arte, la ciencia, la política, la moral, expresan de una u otra manera las preguntas por el sentido y por lo que Tillich llamaba el interés último. Imaginemos, una persona contempla los mosaicos de Ravenna o los frescos de la Capilla Sixtina o escucha una sinfonía de Beethoven. ¿Es una experiencia meramente cultural o también religiosa? Tillich diría es cultural en la forma porque ocurre en un museo, en un teatro, en un espacio humano, pero es religiosa en la sustancia porque toca las fibras más hondas, nos confronta con la grandeza, con la finitud y con lo eterno. Por eso para Tillich no se puede trazar una línea rígida que divida lo secular de lo religioso. La religión atraviesa toda la vida cultural dándole sentido. Tillich describe tres maneras en que la cultura entiende la ley de la vida, lo que llama nomos. Autonomía. Aquí el hombre se da su propia ley. La razón humana es la medida de todo. Una cultura autónoma es secular, autosuficiente, no reconoce ninguna dimensión trascendente. Piensa en la Ilustración. Cuando la confianza absoluta en la razón humana parecía bastar para explicar y guiar todo. Heteronomía. La ley viene de afuera, impuesta por una autoridad política o eclesiástica. La cultura heterónoma suele volverse rígida, ideologizada o dominada por una religión institucional. La creatividad se apaga porque las normas no nacen de la vida misma, sino que se imponen desde fuera. Teonomía. Este es el ideal de Tillich. La ley superior que orienta al hombre no le resulta extraña, sino que coincide con su propia ley más profunda. Dicho de otro modo, lo divino se convierte en fundamento interior del humano. En una cultura teónoma, lo secular y lo religioso se integran. La ciencia, el arte y la política no niegan la trascendencia, sino que se abre a ella y encuentran en lo divino su raíz más honda. Tillich estaba convencido de que nuestra época de crisis marcada por guerras, totalitarismo y vacío espiritual necesitaba una nueva cultura teónoma abierta al sentido último y capaz de unir creatividad y trascendencia. Uno de los aportes más interesantes de Tillich es la idea de la dimensión de la profundidad. La religión no es un sector aparte de la vida como si fuera un área reservada. Ir a la iglesia los domingos o hacer ciertas prácticas. Más bien, es la profundidad de todas las funciones del espíritu humano, de la ética, del conocimiento, del arte, de la política. Tillich lo explica así. Ser religioso significa preguntarse apasionadamente por el sentido de la vida y estar abiertos a la realidad última, aunque esa búsqueda nos zarandee y nos confronte. Aquí introduce una palabra clave: lo incondicionado. Para Tillich, toda experiencia religiosa auténtica toca lo incondicionado, aquello que no se puede limitar ni relativizar.
lo que exige una entrega total. Puede llamarse Dios, o el ser, o el bien, o la verdad. Pero lo decisivo es que despierta en nosotros un interés absoluto, lo que llama él el interés último. Por eso, cuando una persona se enfrenta con la belleza radical de una obra de arte, con la exigencia moral que no admite excusas, o con la pregunta angustiante por el sentido de su vida, allí se manifiesta la dimensión de profundidad. La religión está presente como trasfondo, como raíz y como fundamento. En resumen, para Tillich, cultura y religión no son dos mundos separados. La religión es la sustancia que da sentido a lo cultural y la cultura es la forma en que la religión se expresa. Frente a la autonomía vacía o la heteronomía rígida, la teonomía abre un camino de integración donde lo humano y lo divino se abrazan en una misma experiencia de sentido. Y en el fondo de todo late la dimensión de la profundidad, esa apertura al misterio de lo incondicionado que nos sacude y nos da coraje para vivir. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre Tillich y su teología de la cultura. Ojalá estas ideas nos animen a buscar en lo cotidiano, en nuestra propia cultura, las huellas de ese sentido último que da dirección a la vida. Ahora bien, hasta aquí he presentado la visión de Tillich, pero quiero ser transparente con ustedes. En lo personal, estoy más de acuerdo con la perspectiva que afirma que lo decisivo no está en nuestra búsqueda cultural del sentido, sino en la iniciativa soberana de Dios que se revela y nos habla. Esa es mi convicción, aunque lo dejo en el aire para que cada oyente reflexione y saque sus propias conclusiones.